Ya, listo. Ok, entonces nosotros como empresa por lo general utilizamos bancos para realizar nuestras operaciones. ¿Por qué? Por tema de seguridad, por tema de bancarización y muchas cosas más, ¿no? Entonces, cuando nosotros depositamos dinero a un banco, creamos una cuenta que se va a llamar bancos, ¿no? Eso sería lo que nosotros creamos. Y esto para la empresa es un activo. No nos olvidemos esa parte. Entonces, al ser un activo, esto va a aumentar su saldo en el lado del debe y va a disminuir su saldo en el lado del haber. Como en este caso, ¿no? Bueno, ahorita os explico esta parte. Ahora bien, desde el punto de vista del banco, ¿ya? Desde el punto de vista del banco, este dinero que nosotros hemos depositado, el banco lo va a registrar como cuenta corriente, ¿no? Y seguro seguido del nombre de la empresa. Digamos, nuestra empresa se llama E. Entonces, cuenta corriente de la empresa E o de la compañía E. Listo. Entonces, para el banco, este dinero que nosotros hemos depositado va a ser un pasivo, por lo que va a sumar su saldo en el lado del haber y va a restar su saldo en el lado del debe, ¿no? Entonces, por ejemplo, se dice esto: todo lo que se anote en el debe de la empresa, de la cuenta bancos, el banco lo va a anotar en el haber de su cuenta corriente. Y todo lo que la empresa anote en el haber, el banco lo va a anotar en el debe. O sea, medios con medios, extremos con extremos, como en la regla de la división de fracciones. Ahora bien, aquí entra un detalle. Por ejemplo, nosotros como empresa, ¿qué hacemos? Aquí ha habido un registro, una transacción, la número 1, 1000 bolivianos. Entonces, el banco debería haber anotado los mismos 1000 bolivianos, pero ya saben, ¿no? En el haber. Pero ¿qué ha pasado? Se ha equivocado. Ha registrado solamente 900. Entonces aquí hay un error. O sea, hay un error. Listo. Luego, digamos que nosotros hemos retirado este monto. O este monto, 500 bolivianos. El banco lo ha registrado. Y la empresa también lo tiene que registrar, pero la empresa se ha equivocado. O sea, acá ha cometido un error. En este caso, el error lo ha cometido la empresa. En este caso, el error lo ha cometido el banco, ¿no? Entonces hay una diferencia. Y pónganle que la empresa después ha depositado igual 200 bolivianos, pero el banco lo ha, o mejor dicho, lo ha depositado 100, o sea, esto es lo correcto, pero la empresa se ha equivocado y en el registro ha anotado 200. Entonces, al hacer el saldo final, se van a dar cuenta que nos puede dar el mismo saldo, como que no, pero no quiere decir que esté bien. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se coteja todas las transacciones que ha habido y se saca las partidas pendientes de conciliación. O sea, vamos a sacar aquí qué falta conciliar, los errores que hayamos encontrado al revisar todas las transacciones según la empresa y todas las transacciones según el banco. Entonces, ustedes como empresa tienen acceso a todas estas transacciones que ha hecho el banco. A eso se le llama el extracto bancario. Extracto bancario. Ay, difícil de escribir con mouse, perdón. Entonces, esta parte se ha entendido, se entiende lo que les estoy explicando. Necesito saber, si no, para explicar de otra manera. Yo no entendía, Oxy. ¿No entendiste? Yo tampoco, Oxy. A ver, de nuevo. Cuando ustedes depositan su dinero en un banco, ¿cómo hacen ustedes? ¿Cómo hacen su registro? Póngale que su dinero estaba en caja, entonces su registro, por ejemplo, su asiento diario, digamos el 1, va a ser bancos contra caja, ¿no? Sí. Entonces, digamos bancos 1000 contra caja 1000. Entonces abrimos el mayor, como ven acá. O a ver, lo voy a hacer en otra hoja, en una hoja nueva, a ver. O mejor acá, en Note. Mientras tanto acepto a los que quieren entrar. Ahí está, ahí está. Ok, entonces, a ver.
o acá mismo. Esto era de otro ejercicio. A ver, un ratito lo borraré. Ay, ya. Me falta borrar esto, a ver. Ya, a ver, vamos a ver. ¿Dónde está? Ya. A ver, digamos que vamos a hacer un registro contable. Eso es decir, el registro 1. Vamos a depositar dinero a la cuenta bancos. Por lo que, ¿cómo sería nuestro registro? Bancos, 1000 bolivianos contra la cuenta caja, 1000 bolivianos. ¿Hasta aquí se entiende? Sí, ¿no? Ya. Entonces, después vamos a abrir el mayor o el T de mayor para la cuenta bancos, o sea, esto de acá. Entonces, como hemos anotado en el debe, vamos a anotar los mismos 1000 bolivianos en el debe. O sea, acá, los 1000 bolivianos. Esto es el debe y esto es el haber. No nos olvidemos. ¿Ya? Esto lo voy a poner el asiento diario 1. Entonces, esto es desde la perspectiva de la empresa. ¿Ya? Desde la perspectiva de la empresa. Y ojo, como les decía, esto para la empresa es un activo. Ahora, ¿cómo sería desde la perspectiva del banco? El banco a esta cuenta le va a llamar cuenta corriente. O tal vez caja de ahorros, ¿no? Dependiendo de cuál sea, cuenta corriente o caja de ahorros. Pero esto es según la perspectiva de ¿qué? Del banco. Entonces, este dinero para nosotros es un activo. Al depositarlo en el banco, para el banco esto va a ser un pasivo. Entonces, el banco, estos 1000 bolivianos, si nosotros lo estamos registrando en el debe, el banco lo va a registrar en el haber. O sea, 1000 bolivianos. ¿Y esto por qué? Porque no nos olvidemos que un activo, según la ley de movimiento de cuentas, aumenta su saldo en el debe y disminuye su saldo en el haber. Mientras que un pasivo aumenta su saldo en el haber y disminuye su saldo en el debe. Por lo que si la empresa nota algo en el debe, el banco lo va a notar en el haber. Y si el banco lo nota, o perdón, la empresa lo nota en el haber, el banco lo va a notar en el debe. O sea, medios con medios y extremos con extremos, ¿no? Muy bien. Entonces, de aquí partamos. De acá partamos. Esta es la transacción número 1. Esta es la 1, ¿ya? Ahora, digamos que tenemos otro depósito. Ya no voy a hacer el asiento de diario, ¿no? Porque ya sabemos, digamos, el asiento de diario número 2, digamos que es un retiro, ¿no? Entonces voy a retirar dinero a caja, caja contra bancos. Digamos que es un retiro de 200 bolivianos. Entonces, como esto está ahora en el haber, entonces en el mayor voy a anotar esos 200 bolivianos en el haber. Acá está. Y esto viene del asiento número 2. Entonces, según esto, fíjense, como es extremos con extremos, medios con medios, el banco va a anotar esos 200 en el debe. Si la empresa está anotando en el haber, el banco lo va a anotar en el debe. Listo, eso va a ser todo. Entonces, al final, digo, saco el saldo, sería el debe menos el haber, ¿cuánto me da? 800 bolivianos. Y eso sería el saldo. Esto es según la empresa, ojo, según la empresa. Ahora, según el banco, 1000 menos 200 igual 800 bolivianos. Entonces, si se dan cuenta, acá todo está bien. Estos dos son iguales, ¿no? Esto con esto es igual a esto con esto. Son iguales. Entonces, ¿hasta aquí se entiende? Sí. Ya. Sí, sí. Perfecto. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que suele pasar? Suele pasar lo siguiente. A ver, esto voy a borrar un ratito. Suele pasar lo siguiente. Suele pasar que si bien digamos acá la empresa, acá el asiento diario 1, ¿no? Está registrando 1000 bolivianos. Puede pasar que el banco se equivoque y en vez de registrar bolivianos anote 900. O puede inclusive anotar más, 1100, pero digamos que en este caso es 900.
Entonces, luego en el asiento de diario número 2, puede que en realidad estemos sacando de banco solo 100 bolivianos. O sea, esto es la realidad. Pero en la empresa estamos registrando ¿cuánto? 200, ¿no? O sea, ya hay dos errores. Este sería el primer error en el banco por 900 y este sería el segundo error en la empresa, ¿no? Un registro por 200. Entonces, al final de la gestión, ¿cuánto sería? 1000 menos 200, 800. Y 900 menos 100 me da igual 800. Ahora, pucha, mal ejemplo. A ver, modificaré porque se van a confundir si no. Digamos que en realidad el banco ha registrado 150. Porque si no se van a confundir. Para que las sumas no sean iguales. Un cachito. Ay, cremas. Ahí está. Entonces, a ver, digamos que esto es, en realidad hemos sacado solamente 150, pero el banco o la empresa ha registrado como si estuviéramos sacando 200. Entonces, 900 menos 150 es 750, ¿no? Entonces, fíjense, los saldos no son iguales. No son iguales. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a revisar todas las transacciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, digo, miro esto, a ver, vamos a ver, voy a cambiar de color. Miro esto, miro la primera transacción en la empresa y digo, es 1000 bolivianos y revisando los comprobantes, todo eso, efectivamente es 1000 bolivianos, o sea, está bien. Entonces, me fijo en el extracto bancario, que ya saben, esto de dónde lo podemos sacar o cómo podemos obtener lo que el banco ha registrado mediante un extracto bancario, que lo voy a anotar acá. Extracto bancario. Ay, ya. Entonces, miro el extracto bancario, voy a revisar y voy a decir, miren, acá estos 900 se han equivocado. Entonces, esto es un error que el banco lo tiene que corregir. Entonces, le voy a informar al banco para que me lo corrija, ¿no? Luego me fijo en la segunda transacción. Reviso de nuevo el dinero, los comprobantes y determino que esto es lo correcto, o sea, 150 es lo correcto. Y veo que en la empresa he anotado de más, o sea, he anotado 200, cuando debería haber sido 150. Entonces digo, he encontrado estos 200 que está mal, entonces yo como la empresa voy a corregir mis registros. Entonces he encontrado dos partidas pendientes de conciliación. Uno por 900 bolivianos y otro por 200 bolivianos. Que estas las voy a corregir haciendo mi hoja de conciliación bancaria. Voy a realizar una hoja de conciliación bancaria, ¿ya? Así se le llama. ¿Para qué? Una vez que yo corrige estos errores, llegar al resultado real, ¿ya? Entonces, eso es lo que vamos a pasar a hacer ahora. En la vida real, ustedes van a tener que cotejar cada mes esto. Es necesario, porque siempre hay diferencias, ¿no? Van a tener que cotejar todos los registros del banco con el extracto bancario y determinar de que todo se haya registrado correctamente, ¿ya? Y en este caso es un ejemplo corto, porque solamente son dos partidas pendientes de conciliación. Mientras que en la vida real, imagínense cuántas transacciones harán en un mes con el banco, cuando manejen mucho flujo de dinero. Bien, entonces tomando esto en cuenta, o ya entendiendo esta parte, voy a pasar a explicar la hoja de conciliación bancaria. ¿Hasta aquí alguno de ustedes tiene alguna pregunta o alguna duda? No, no hay dudas, todo bien, se entiende. Hasta acá, confirmen. Se entiende. Ya, positivo. Sí, se entiende. Ahora, entonces, tengo todas estas cuentas que son partidas pendientes de conciliación. Miren, son 5. A, B, C, D y E. Entonces, estas partidas que hemos encontrado acá, ¿no? Lo que les decía, les llamamos partidas pendientes de conciliación a los errores, ¿ya? Se dividen o se clasifican en 3, ¿ya?
se clasifican en tres. Se clasifican, la primera en el faltante, es un faltante de registro en el banco. La segunda la podemos clasificar como un faltante de registro en la empresa. Y la tercera podría ser algún error, ¿no? Que ha cometido o la empresa o el banco. Entonces, dependiendo a los métodos de conciliación, vamos a ver cómo anotamos, ¿no? Tenemos el método directo y el método indirecto o el método de origen, algunos se llaman. Entonces, por ejemplo, en el método directo, si es un faltante de registro en el banco, lo registra el banco. Si es un faltante de registro en la empresa, lo registra la empresa. ¿Ya? Mientras que en el método indirecto es al revés. O sea, si es un faltante de registro en el banco, lo registra la empresa. ¿Por qué? Porque el origen de la transacción es la empresa. ¿Ya? Mientras que si es un faltante de registro de la empresa, lo registra el banco. ¿Por qué? Porque el origen de la transacción ha sido en el banco. Esto de los errores, a medida de que resolvamos, les voy a ir explicando, ¿ya? Ahora, lógicamente, acá vamos a aplicar esto también. ¿Dónde está? Vamos a aplicar esto. O sea, esto de acá, lo que les decía. Si el banco ha anotado en el debe, perdón, si la empresa ha anotado en el debe, el banco va a anotar en el haber, ¿no? No se olviden eso. Acá está. Extremos con extremos. Y si el banco ha anotado en el haber, la empresa va a anotar en el debe. Medios con medios, ¿no? Ya, vamos a tomar en cuenta todos esos aspectos. Listo. Vamos a ir resolviendo. Entonces, ¿cómo es la hoja de conciliación bancaria? Este es un formato. A ver, esto déjenme borrarlo, que es de otro ejercicio. Estas letras no va a ser necesario en este caso porque nos da todo. Esto igual no va a ser necesario. Ya. Entonces, por ejemplo, ¿cómo sería esto? Lo primero, o ¿cómo es la hoja de conciliación bancaria? Se empieza así, ¿no? Bueno, esto es muy resumido. En sí va a tener una cabecera que acá dirá empresa tantos, con ni tantos, ubicado en tal lugar, teléfono, etc. Luego el título que va a ser hoja de trabajo de conciliación bancaria. Acá a la fecha, acá de fecha lo vamos a elaborar. El ejercicio, fíjense, nos pide al 31 de marzo de 2020, entonces a esa fecha, ¿no? Lo vamos a modificar. A ver, 31 de... Ay, ¿qué he hecho? 31 de marzo de 2020. Y al lado dice método indirecto, método directo. Incluso algunos se ponen expresado en bolivianos, otros no lo consideran necesario. Lo más lógico sería que pongamos expresado en bolivianos. Yo voy a saltar esa parte. Muy bien, entonces fíjense, esta sería la estructura. Vamos a tener el número, detalle y acá, ¿no? Según la empresa, el debe y el haber, y según el banco, el debe y el haber. Entonces, según la empresa, por ejemplo, aquí en detalle vamos a anotar todas las partidas pendientes que tengamos. Y siempre en el método directo se empieza con los saldos preliminares. ¿Dónde están esos saldos? Acá, fíjense. La empresa industrial presenta la siguiente información. Según el extracto bancario de cuenta corriente, el banco de crédito es bolivianos 32.345, dice. Entonces, eso anotamos acá. 32.345.43. Eso es lo que tenemos según el banco en nuestra cuenta corriente, ¿ya? Y se anota en el haber porque no se olviden que esto para el banco es un pasivo. Ahora, a ver, según la empresa nos dice, a ver, el depósito registrado por la empresa, no, nada que ver acá. A ver, vamos a ver en su planteamiento, según la empresa nos dice. No solamente nos da el saldo según el extracto bancario. A menos que sea con la continuación de esto, pero tampoco nos dice, ¿no? Ya, no nos dice, entonces voy a poner como incógnita. Voy a poner como incógnita esto todavía. Según la empresa no nos está dando como dato. Ya, entonces empezamos con el inciso A. El depósito por la suma de 680,75
registrado en la empresa corresponde a la cuenta corriente del banco mercantil. Un detalle que me olvidé mencionar. Las hojas de conciliación bancaria y las cuentas de banco se maneja por banco, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto de acá, digamos que es del banco de crédito. Entonces, si tuviéramos otra cuenta en el Banco Nacional, tendríamos que hacer aparte su cotejamiento y para encontrar si hay alguna partida pendiente de conciliación. En este caso, ¿qué nos dice? O sea, hemos hecho un depósito en la cuenta corriente del banco mercantil, pero lo hemos registrado en la cuenta del banco de crédito. Entonces, ha sido un error de la empresa que hay que corregir. Entonces, ¿cómo corregiríamos ese error? A ver, acá está. Yo voy a anotar acá. En el detalle podemos resumir a lo que se refiere, ¿no? Yo le voy a poner depósito errado de la compañía. De la CIA le voy a poner. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Yo he registrado ese monto, o sea, los 680,75. Punto 75 acá. Ahí está. Pero está mal registrado porque esto no pertenece a la cuenta del banco de crédito, pertenece a la cuenta del banco mercantil. Entonces, para corregir ese error, ¿qué voy a hacer? Voy a anotar estos 680,75 acá, ¿no? De esta forma, fíjense, ¿qué está pasando? Se suman los mismos montos y se anulan, o sea, va a quedar cero. Entonces, de esta forma ya he realizado el ajuste. Pero en la hoja de conciliación bancaria, lo único que se hace es anotar como según esto les he mostrado, ¿no? En donde corresponda. Como esto es un error, el error de la empresa lo corrige la empresa anotando en la columna contraria. Entonces, ¿el error dónde ha sido? En el debe. Lo corrige la misma empresa anotando en la columna contraria, que ¿cuál sería? El haber. Ahí está. Entonces, empezamos de esta manera, ¿ya? Ahorita vamos a hacer, muchachos. Ténganle paciencia. Ahora, el número o el inciso B nos dice: el cheque registrado por la empresa por la suma 2.475 corresponde a la cuenta corriente del banco mercantil. Muy bien, entonces esto sería ¿cómo sería? Cheque errado. Yo voy a poner cheque. Ustedes pueden poner retiro por cheque o retiro de dinero por cheque. Depende de cada uno. Yo lo voy a poner así: cheque errado de la compañía. Ok, entonces de nuevo, a ver, ¿qué me dice esto? Me dice que yo un cheque por la empresa, o sea, es registrado por la empresa por la suma 2.475, corresponde a la del banco mercantil. O sea, ¿qué ha pasado acá? Que he anotado 2.475 acá en el haber, ¿no? Al salir el cheque se anota en el haber, pero está mal, o sea, no pertenece a esta cuenta corriente, pertenece a otra cuenta corriente. Por lo que para corregir este error, como es un error de la empresa, voy a anotar en la columna contraria, o sea, acá. Ahí. Y esto no es necesario que anote, simplemente para ilustrar. Estoy mostrando que solamente se anota donde se tiene que corregir el error. Ahí está. Y lo estoy marcando de rojo para que vean que son errores. Eso sería el inciso B. Ahora, el inciso C dice: el cheque número tantos registrado por el banco por la suma 1.697,20 corresponde a otra cuenta corriente. Entonces, el banco igual se puede equivocar. Acá la vamos a poner cargo errado del banco. Y entre paréntesis le voy a poner cheque para que sepamos que es un cheque. Ok. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que ha pasado acá en el inciso C? El banco me ha sacado de mi cuenta 1.697,20. Ok, eso dice el ejercicio. Ha sacado ese monto de mi cuenta, pero se ha equivocado. No debería haber sacado de mi cuenta, debería haber sacado de otra cuenta. Eso dice acá, fíjense. Corresponde a otra cuenta corriente. Entonces, como este es un error del banco, el mismo banco lo va a corregir. ¿Y cómo?
anotando en la columna contraria de donde se ha cometido el error. O sea, en este caso, en el haber, ¿no? 1697,20. Ahí está. Y como es un error, lo voy a marcar de rojo. Entonces, no nos olvidemos para esta parte que la empresa, según la empresa, la cuenta banco suma en el debe. Pero según el banco, la cuenta banco suma en el haber, ¿no? Y según el banco, resta en el debe. Y según la empresa, resta en el haber. No nos olvidemos eso. Es muy importante para resolver estos ejercicios. Ahí está, lo voy a anotar ahí. Muy bien, luego, ¿qué más tenemos? Eso era el inciso C. El inciso D. Los cheques número tantos, 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 por tantos, tantos montos, no se encuentran anotados en los registros del banco. A ver, esto lo voy a hacer acá abajo, a ver. Nos dice que los cheques a ver, acá voy a poner sus números. 106477, 106479 y 106482. Estos dos cheques, bueno, estos tres cheques. Nos dice que estos tres cheques no se encuentran registrados en los registros del banco. Y a ver, ¿por cuántos son? El primero es por 1895, el segundo por 1745 y el tercero por 4392. Ahí está. Sumados me da un total de 8032, ¿no? Ok, entonces estos cheques, ¿qué quiere decir esta partida? Que estos cheques lo hemos pagado, la empresa lo ha pagado, pero el banco todavía no lo ha registrado. Entonces, ¿esto por qué se da? Esto se le conoce como cheques en circulación. Ahora, ¿por qué se los conoce así? Porque la empresa acá ha pagado estos cheques. Y lo voy a sacar una suma total, ¿no? No es necesario que anote cheque por cheque. Voy a sacar una suma total. Voy a decir que es un 8000. El total es 8032 bolivianos. Ahí está. Muy bien. Entonces, como son cheques, como la empresa ya ha pagado estos cheques, el banco, ¿dónde debería anotar? En el debe, ¿no? Siguiendo la ley de los signos de acá. 8032. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que el banco no lo ha anotado. O sea, no lo ha anotado. No se ha anotado. Entonces, ¿esto por qué se debe? Porque puede que estos cheques aún no hayan sido cobrados. Cuando ustedes les pagan con cheques, tienen 30 días para cobrar. Entonces, a esto se lo conoce como, no como un error, sino como un faltante de registro en el banco. ¿Ya? Por lo que se anota los 8032 en el banco y esto se borra porque solamente anotamos donde falta, ¿no? Acá está. En el método directo se anota donde falta. Eso lo voy a añadir ahí. Y listo. Ya está. Eso sería el inciso D. Ahora, el inciso E. El depósito registrado por la empresa cuyo valor alcanza la suma de 3.560 no ha sido registrado por el banco. Y bien, esto igual se lo conoce como depósitos en tránsito. Así como los cheques en tránsito, también hay depósitos en tránsito. ¿Listo? Entonces, ¿por qué monto? Por 3.560. O sea, ¿qué quiere decir? Que la empresa ha depositado 3.560. Por lo tanto, el banco debería haber registrado estos 3.560 acá, en el haber. Pero no lo ha hecho. O sea, no lo ha hecho. ¿Esto por qué? Porque puede que el sistema esté lento o que este depósito haya sido a fin de mes y va a tardar 2 días en aparecer. Puede ser por muchos factores. Entonces, a esto igual se lo considera un faltante de registro en el banco. Porque ¿dónde falta? En el banco, ¿no? Entonces, se anota en el banco y esto lo borro porque es simplemente para dar ejemplo. Y ya está, de esta forma ya hemos encontrado todos, ya hemos puesto en
su lugar, o sea, en el debe o en el haber de la empresa o en el debe o en el haber del banco, todas esas partidas pendientes de conciliación. Ahora vamos a pasar a encontrar el saldo correcto, esto de acá, que no es este monto. Ahorita les explico por qué. Acá no me da el saldo según la empresa, eso es lo raro. Debería darme, o a menos de que esté omitiendo algún punto, o alguno de ustedes les ha explicado cómo sacar esto, ¿no? Bueno, como no me da, yo lo voy a pasar a calcular. Ahora, bien, ¿cómo se calcula esto? A ver, les voy a explicar. Primero sumamos las columnas, ¿ya? Como en esta columna, en el debe de la empresa, me falta un dato, no lo voy a sumar, lo voy a dejar ahí. Pero voy a sumar el haber, voy a sumar el debe y voy a sumar el haber del banco. Entonces, por ejemplo, la suma de esto me da 680, la suma del debe y el haber, 8.000 y aquí 37.000. Entonces, para encontrar el saldo correcto, ¿qué es lo que voy a hacer? En el lado del banco voy a restar el haber menos el debe. Ahí está. Entonces me daría ese monto, ¿no? Los 29.570. Y para sacar esta última parte de sumas iguales, como acá no ha anotado ningún monto, o sea, se supone que hay 0, copiaría el mismo monto. Pero como acá estoy anotando el saldo correcto más estos 8.000, me daría 37.000, que es una suma igual, el debe y el haber. O sea, son sumas iguales el debe y el haber. El mismo procedimiento tendría que ser acá, pero en el lado de la empresa y al revés, ¿no? O sea, tendría que restar acá el debe menos el haber. Y el monto que me va a dar debería ser el mismo de acá. O sea, estos dos montos deberían ser iguales. Y este sería el saldo correcto. Pero como me falta un dato, yo lo voy a pasar a calcular, ¿no? Como ya sé que ambos montos tienen que ser iguales, simplemente lo copio. Ahí está. Entonces voy a tener una suma final de 30.000 que ya sé que tiene que ser igual a la suma del debe, ¿no? Ya sé que tiene que ser igual, como en este caso, pero al revés, les decía, ¿no? Y como se supone que acá hay 0, el total va a ser el mismo monto. O sea, estoy yendo de atrás hacia adelante. De aquí hasta aquí, en otras palabras, ¿no? Entonces, voy a pasar a calcular el saldo según la empresa de la siguiente forma. A ver, le voy a asignar una letra acá a un costadito. Si esto es A, a ver, si esto es A y esto es B, o sea, solo lo que está en el debe, ¿no? Y esto es C, o sea, según la fórmula sería A más B es igual a C. O, sí. Entonces, ¿qué es lo que, como ya tengo B y ya tengo C, ¿qué es lo que me falta? Me falta A. Entonces voy a pasar a despejar A, por lo que A sería igual a C menos B. Entonces, ¿qué voy a hacer para calcular el saldo preliminar? O sea, a C, que es este monto, le voy a restar B, este monto de acá. Y listo. De esta forma ya he encontrado cuánto sería el saldo preliminar según la empresa, ¿no? Entonces, prácticamente eso es una hoja de conciliación bancaria y esto sería el saldo correcto. Ahora, por ejemplo, ¿cómo sería el registro de esto? A ver, acá vamos a ver. Solamente se hace el ajuste de lo que esté en el lado de la empresa, o sea, esto de acá, lo que está marcado con un color medio celeste, ¿no? No se hace el ajuste del saldo preliminar porque se supone que eso aparece en el mayor. Solamente se hace el ajuste de esta parte de acá. Entonces voy a hacer un ajuste por 680,75 y otro por 245, perdón, 2475. Entonces, para el primer ajuste voy a hacer del lado del debe, ¿ya? O sea, de los 2.475. Entonces, anoto bancos al debe. Y ojo, me fijo, ¿no? ¿Por qué es estos 2.475? Me fijo acá. Y me dice que es un cheque que corresponde a otra cuenta corriente. Esto es del banco de crédito y corresponde a otra cuenta corriente. Entonces, para hacer el ajuste, esto es banco de crédito. Banco de crédito
Y este cheque corresponde al banco mercantil, contra la cuenta banco mercantil. Ahí está. ¿Qué monto voy a anotar? Voy a anotar los 2.475. 2.475 y 2.475, ¿no? De esta forma, ¿qué estoy haciendo? Estoy volviendo a meter el dinero a banco de crédito y registrándolo en donde verdad corresponde, en banco mercantil. No nos olvidemos que esto es un cheque que hemos pagado, que es de la cuenta del banco mercantil. Y cuando pagamos con bancos, ¿dónde anotamos? En el haber, ¿no? Ahí está. Ahora bien, vamos a hacer el segundo, que sería estos 680,75. Y según el planteamiento nos dice que esto pertenece igual, de la misma manera. Hemos hecho un depósito en el banco mercantil, pero lo hemos registrado en el banco de crédito. Por lo que acá el asiento va a ser al revés. Acá va a ser banco mercantil y acá va a ser banco de crédito. Y esto lo eliminamos. Listo. ¿Qué monto? Los 800, perdón, ¿cuánto es? 680,75. Y ahí está, 680.75. Ahí está. Listo, de esta manera ya he hecho todos los registros. Estos registros de acá no se los hace porque se supone que lo tienen que hacer el banco, no la empresa, ¿ya? Con esto puedo hacer el mayor. Y a ver, el mayor les explico de esta manera. Esto es el 31 de marzo, ¿no? 03 del 2020. Ok. Entonces, durante todo el periodo ha habido diferentes transacciones que nos ha dejado con un saldo que, según el extracto bancario, o la hoja de conciliación bancaria, perdón, es de 27.776,38, ¿no? O sea, ese era nuestro saldo. Ahí, a ver un cachito. Ahí está, ese sería nuestro saldo. Ahora, hemos hecho dos ajustes. El primer ajuste es esto, que sería... No nos olvidemos que esto es del banco de crédito, entonces, a ver, lo voy a modificar. Esto es en el debe, lo que estamos anotando, y esto es en el haber, ¿no? O sea, esto sería banco de crédito. Ok, listo. Sumando el lado del debe me da este monto, sumando del lado del haber este mismo monto, y el debe menos el haber me va a dar este monto, ¿no? Los 29.570,63. Que este monto me tiene que igualar ¿con qué? Con el saldo correcto según la hoja de extracto bancario. Y me da, fíjense, 29.570 me iguala con el saldo al final del mayor, o sea, los 29.570,63. Entonces, de esa forma se hace una conciliación bancaria. ¿Hasta aquí tienen alguna duda o alguna pregunta? ¿No hay dudas? Bien. Ahora, haciendo el método indirecto es lo mismo. O sea, haciendo el método indirecto es lo mismo. O sea, es lo mismo que, es lo mismo los registros y es lo mismo cómo se hace el mayor. Lo que va a cambiar va a ser la metodología en que vamos a registrar estos datos de acá, ¿no? Entonces, por ejemplo, a ver, lo voy a borrar todo. Dame un ratito. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es el primer cambio? De que ya no se anotan los saldos preliminares. Directamente se anotan las partidas pendientes de conciliación. Ahí está. Estas son las partidas pendientes de conciliación. Todo esto no existe. Ahí está. Ahora, la única diferencia, ¿cuál es? De que en lugar, como dice esto, ¿no? Según el método directo e indirecto, si hay un faltante de registro en el banco, se anota en el origen, que sería la empresa. Y si hay un faltante de registro en la empresa, se anota en el origen, que sería el banco. Y si hay un error, errores de la empresa lo registra la empresa y errores del banco lo arregla el banco. Entonces, lo único que vamos a hacer acá es intercalar posiciones, empezando con el depósito errado. Si en el método directo hemos anotado 680,75 en el haber de la empresa,
En el indirecto, al ser este un error, vamos a anotar en el debe 680,75 y lo voy a pintar de rojo, ¿ya? Lo mismo para el cheque errado de la compañía. Si hemos anotado 2.475 en el debe, vamos a anotar los ¿cuánto es? 2.475 en el haber. Y como es un error, lo voy a pintar de rojo. Lo mismo para el cargo errado del banco del cheque. Si es un 1.697,20 en el haber en el método directo, en el indirecto, como es un error, en la columna contraria, o sea, en el origen, un 1.697,20 en el debe. Y lo marco de rojo igual. Ahí está. Por último, tengo cheques en circulación por 8.032. En este caso ya no es un error, es un faltante de registro del banco. Entonces, ¿dónde es el origen? Pues en el haber de la empresa. O sea, acá. O sea, anoto 8.032, ¿no? O sea, si esto está en el debe del banco, ahora va a estar en el haber de la empresa, ¿no? Todo lo que no sea error. En esto es en la columna contraria porque son errores. Mientras que en este caso es faltante de registro, que es diferente. Y lo mismo acá. Tengo un depósito en tránsito que en el método directo anotado en el haber del banco. Ahora en el indirecto anotó en el otro extremo que sería en el debe de la empresa, ¿no? 3.560, que ahí es el origen, venga el caso. Ahí está. Y con eso ya he terminado de realizar mi hoja de conciliación bancaria por el método indirecto. Ahora, una vez que haga esto, sumo todas las columnas, sumo todas las columnas y a las sumas les voy a dar un nombre. El debe de la empresa se va a llamar débitos de la empresa. El haber de la empresa se va a llamar créditos de la empresa. Los del banco, débitos del banco, y los de la empresa, créditos del banco, ¿ya? Entonces voy a utilizar estas fórmulas para yo encontrar que estos saldos según el banco, que no lo necesito, y ojo, esto no es el monto, esto es de otra transacción. No lo necesito. Y voy a encontrar estas dos, voy a tener estas dos fórmulas que me van a ayudar a encontrar el saldo correcto. Y hay una fórmula más que, a ver, déjenme copiarlo acá, que también me sirve para encontrar el saldo y preliminar según los libros de la empresa. A ver, un ratito, déjenme buscar. Ah, ya, aquí está. Dice así, saldo según libros de la empresa es igual a saldo según libros del banco más débitos de la empresa más débitos del banco menos créditos de la empresa menos créditos del banco. Ahí está, eso es lo que dice mi fórmula. Entonces, a ver, lo anoto acá, ok. Esta no es necesario que la aplique porque ya sé cuánto es el saldo según el banco. Es 32.345,43. Eso me da como dato el ejercicio. Lo que no sé es cuánto es el saldo correcto. Obvio, no sé, obvio ya sé según el método directo, pero según el método indirecto no lo sé, ¿no? Vamos a calcular. Y tampoco sé cuánto es el saldo según la empresa, ¿no? Según el método indirecto. Entonces, primero esto, vamos a calcular el saldo según la empresa. Entonces dice, el saldo según la empresa o libros de la empresa es saldo según el banco, o sea, estos 32.000, más débitos del banco, estos 4.000, más débitos, o mejor dicho, más débitos de la empresa, más débitos del banco, menos créditos de la empresa, menos créditos del banco, que bueno, es 0, pero igual lo pongo. Y ahí está, entonces, el saldo según la empresa sería 27.776,38. Ahora, con eso en mente, podemos utilizar las fórmulas de saldo correcto. Entonces, antes de utilizar las fórmulas de saldo correcto, ¿por qué he marcado los errores con otro color? Porque para hacer este ejercicio se asigna signos a cada columna. Si el error está en el debe de la empresa o en el haber del banco, va a tener un signo negativo. Y si va a estar en el haber de la empresa o en el debe del banco, va a tener un signo positivo. Solamente para estas fórmulas, ojo, solamente para estas fórmulas. Entonces, el saldo, la primera fórmula dice,
saldo según libros, que es este monto que ya hemos calculado, más créditos del banco, que es 0, pero igual lo pongo, menos débitos del banco, que es 1000, más menos los errores, ¿ya? O sea, como les decía, si está acá en el debe de la empresa, va a tener signo negativo, entonces menos 680. Más porque está en el haber de la empresa, fíjense, según el signo, 2475. Y más estos 1169,20, ¿no? Es el otro error que igual está en el debe del banco, entonces se pone ahí. Entonces nos daría los 29.570,63. Ahora haremos la otra fórmula para ver si está bien. Saldo correcto dice que es igual a saldo según libros, esto de acá, más débitos de la empresa, menos créditos de la empresa, más menos los errores, ¿no? O sea, menos 680,75, más 2.475 y más 1.697,20. Ahí está. Listo, nos da el mismo monto, entonces quiere decir que hemos hecho bien. Y si comparamos estos datos con el del método directo, fíjense, se van a dar cuenta que es lo mismo. Este monto de acá es el mismo de acá. Y el saldo correcto es el mismo al saldo correcto según el método directo, ¿no? Ahora, el registro contable y el mayor sería el mismo procedimiento. Ahí no. Era mostrar. ¿Dónde está? Mostrar. Ahí está. Listo. Entonces, eso sería todo y ya hemos resuelto un ejercicio de conciliación bancaria.